Bienvenidos a la casa del Señor. Bien, he pedido que permanezcan los jóvenes aquí y les quiero pedir algo más. Si usted, padre de familia, trajo a sus hijos, que los mantenga ahí junto con usted, porque después del mensaje queremos orar unos por otros como familia. Así que les pido mantengan por ahí a su familia unida y juntos podamos escuchar la palabra. ¿Está bien? Bien, vamos a orar y vamos a pedir que, como siempre el Señor lo hace, Él hable a nuestro corazón y podamos recibir su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde ya. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú, como nuestro Padre, Padre amoroso, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, tú deseas como siempre instruirnos, aconsejarnos, exhortarnos, alentarnos, amonestarnos, porque así como padres terrenales también aconsejamos a nuestros hijos, les amonestamos, así también tú, así eres tú, Señor. También nos amonestas, también nos corriges, Señor, porque tu deseo no es molestarnos, tu deseo es adiestrarnos para seguir adelante hacia un camino más excelente. Señor, creemos que tu segunda venida está muy próxima ya, muy próxima. Las señales que tú hablaste, de las cuales nos adviertes, ya las vemos frente a nosotros día con día, la maldad multiplicándose, el amor de muchos enfriándose, hambres, terremotos, pestilencia, enfermedades, falsos maestros, falsas doctrinas, todo imperando alrededor de este mundo en el que estamos viviendo actualmente. Por eso se hace necesario tu palabra, Señor, tu palabra que nos da luz, tu palabra que nos alimenta, tu palabra que nos enfoca en el verdadero camino, Señor. Así que en estos momentos, Señor, abrimos nuestro entendimiento para que tu palabra alumbre, Señor, todo nuestro ser interior. Que no sea una palabra más, que no sean solamente palabras, que esta tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor. Y ahí pueda encontrar un terreno fértil, donde pueda producir fruto abundante, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén. Quiero invitarle que vayamos a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a compartir un mensaje que le he puesto por título: Amaos los unos a los otros, un camino más excelente. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, que es el texto que hemos venido usando para darle sustento a cada una de estas enseñanzas. Dice Pablo: procurad o desead los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. No sé si antes de esta frase ustedes notan ahí en su Biblia que hay un punto. Dice: desean los dones mejores, punto. ¿Sí? ¿Está ahí en su Biblia? Los dones mejores, ahí está, punto. Y ese punto habla de un espacio de pausa para meditar. ¿Sí? A eso es a lo que Pablo quiere llevar a los corintios. Una iglesia que ya decíamos era una iglesia como que un poco desconectada, desubicada, una iglesia que a pesar de tener una buena doctrina, no le estaban dando el entendimiento adecuado, la aplicación adecuada. Entonces Pablo les escribe y les dice: pero yo quiero mostrarles un camino más excelente. A través de esta serie que iniciamos hace unos meses atrás, hemos venido aprendiendo cómo transitar con Jesús,
con Jesús. Y es mejor transitar con Jesús por la vida que sin Él. Nada más basta pensar en nuestra vida cuando caminábamos por este mundo sin Cristo. ¿Cómo éramos? ¿Cómo caminábamos? Bueno, no es difícil pensarlo. Éramos mentirosos, éramos fraudulentos, buscábamos siempre proveer para los deseos de nuestra carne y tantas cosas más. Pero a través de esta serie, a través de su palabra, Dios trata de ubicarnos. ¿Para qué? Para que caminemos con Jesús por sus caminos, que son caminos más excelentes. No hay camino mejor que el camino de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Los jóvenes posiblemente pudieran decir, no, yo no estoy de acuerdo. No hay como el camino de la vida diaria, porque los jóvenes quieren conocer el mundo. Pero quiero decirles, mis muy amados jóvenes, señoritas que están aquí, yo tengo 64 años ya de edad. Se dice fácil, pero en estos 64 años de edad tenemos todo un camino recorrido con muchos altibajos, con muchos problemas que yo en mi juventud quise no haber experimentado. Sin embargo, por causa y resultado de no estar en los caminos del Señor, pues una y otra vez tropecé con una cosa, con otra, y eso genera problemas en la vida diaria, genera problemas en la familia, genera problemas en nuestras relaciones interpersonales, genera problemas en nuestros trabajos, genera problemas en esta sociedad. ¿Saben ustedes por qué hay tanta delincuencia alrededor del mundo? Porque mucha de la problemática social se genera en el hogar. Por muchas razones, el padre abandonó a los hijos, o la mamá abandonó a los hijos, o los hijos caminan por caminos de rebeldía, no atienden al consejo de Dios, no ven el ejemplo de nosotros como sus padres. Y quiero decirles, jóvenes, que así como nuestro Padre Celestial nos ama y nos cuida, así nosotros también, el deseo de nuestro corazón es cuidarlos, es que su vida sea una vida que el día de mañana pueda ser una vida que pueda dar fruto y buen fruto. Entonces, caminar por los caminos de Jesús es mucho mejor, yo no tengo duda. No lo dudes, joven, no lo dudes. Al final de cuentas, si tú decides caminar por los caminos de este mundo, pues al final de cuentas, tarde o temprano te vas a volver a encontrar con el Señor. Porque así es Dios, Dios nos quiere. Nosotros no amamos al Señor, Él nos amó primero. Y Él fue el que nos rescató. Nosotros íbamos en pos de perder nuestra vida, íbamos a una eternidad sin Cristo. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios que Jesús nos encontró, Jesús nos rescató? Y ahora estamos aquí. Dale el aplauso a Jesús. Entonces, andar con Jesús es caminar por un camino muy por encima de los caminos de este mundo, mis hermanos. Yo espero que esto que sale de mi corazón para todos nosotros y especialmente para nuestros jóvenes pueda caer en tu corazón. Yo oraba y yo le decía, Señor, permíteme como siempre hablar al corazón del pueblo, ¿verdad? Dijimos que camino no solamente tiene que ver con una senda, un sendero que lleva a un lugar. No, al camino al que Pablo se está refiriendo es un camino que es comparable con las actitudes, con las conductas, con el proceder, con el comportamiento, todos estos elementos que conforman nuestro carácter, el carácter de un hombre, de una mujer cristianos. Una buena conducta, una conducta que agrade a Dios, una conducta, un proceder que sea de acuerdo al proceder de Dios.
un comportamiento que honre a Dios. Entonces dice Pablo, yo les muestro un camino, un proceder mejor, más excelente. Dijimos que la excelencia está por encima de lo ordinario. Yo quiero decirles a todos los varones que adúlteros y mentirosos ya hay muchos en este mundo. ¿Sí o no? Ya hay muchos en este mundo. Hombres que engañan a la esposa, a los hijos, defraudan a la gente, y hay por montones en este mundo. Pero nosotros los hijos de Dios no debemos de ser del montón, debemos de ser del monte de Dios. Gente que desciende del monte de Dios. Cuando la Biblia habla del monte de Dios, ¿sí?, habla de una relación de intimidad con Dios, de una relación de comunión con Dios. En nuestras relaciones hay diferentes niveles en la relación. Hay relación de amigos, hay relación de compañeros, pero hay una relación que está muy por encima de eso. Hay una relación de intimidad, que no es lo mismo a la relación de amigos, de compañeros fraternales. La relación de intimidad es mucho más profundo. Y es en esa relación de intimidad donde Dios quiere que permanezcamos todos sus hijos, en intimidad con Él. Ahí en intimidad, donde Él nos habla, donde Él nos ministra, donde Él nos consuela, donde Él nos fortalece. Esos son los caminos de mayor excelencia, donde dejamos lo ordinario, donde dejamos lo que es común y hacemos lo que verdaderamente es de calidad. Nuestra vida, mis hermanos, nuestra vida debe de ser una ofrenda para Dios, pero una buena ofrenda para Dios, no cualquier ofrenda. Yo platicaba hace unos días con los del grupo de alabanza, y esto la Biblia no lo esconde. Hablando la Biblia en el libro de Levíticos, que era el libro donde Dios estableció las leyes de la pureza, de la limpieza, de la santidad, Dios llamó sacerdotes, pero no eran cualquier sacerdote, Dios quería un sacerdote sin defecto. Quería un sacerdote santo. ¿Por qué? Porque tanto los sacerdotes como los levitas eran los responsables de las labores del templo, principalmente en el altar. Este lugar, mis hermanos, es un lugar sagrado. Es un lugar de mucho temor y temblor. Cada que yo me paro a este lugar y a donde quiera que Dios me lleve a predicar, siempre me paro con mucho temor y temblor, porque este es un lugar sagrado, ¿sí? Este es un lugar donde no se puede jugar. Asimismo los que están aquí, no se puede jugar con el ministerio. Es un altar santo y bendito por Dios, que si alguien profana el altar del Señor, va a llevar las consecuencias, mis hermanos. De eso ni nos quepa la menor duda, ¿sí? Entonces, el sacerdote y los levitas, que eran los encargados de las labores del templo, dice Dios que debían ser consagrados para Dios, completamente consagrados para Dios, el sacerdote y los levitas. Y Dios pedía que ese sacerdote fuera un sacerdote santo, sin ningún defecto. Es decir, no podía entrar al lugar santísimo, no podía entrar un sacerdote ciego, cojo, manco. No. Y ustedes lo pueden leer ahí en Levítico capítulo 22, van a darse cuenta todas las demandas que Dios pedía de los sacerdotes. Y decía, yo quiero el mejor de los sacerdotes, no quiero cualquier sacerdote. Y asimismo pedía de los levitas, que fueran los mejores levitas, santos para Dios, consagrados para Dios. Pero esos sacerdotes y esos levitas que venían a traer ofrendas para Dios, también Dios demandaba que la ofrenda fuera lo mejor de lo mejor. Dios no quería una ofrenda también de un animalito cojo, ciego, manco.
No, Él quería lo mejor de lo mejor. Hermanos, cuando nos reunimos como iglesia, Él quiere lo mejor de lo mejor. Él no quiere platos de segunda mano. ¿Verdad que no? Si tú vas a un restaurante y pides tu platillo favorito, ¿te gustaría que te trajeran un plato que alguien dejó ya? ¿Un plato de segunda mano? ¿Quién se lo comería? Nadie. Bueno, Dios tampoco quiere un plato de segunda mano. Él quiere lo mejor de nosotros. Si estamos de acuerdo en eso, estamos entendiendo eso, ese es transitar por un camino mucho mejor, mis hermanos. ¿Sí? Pablo está hablando con los corintios, porque los corintios una y otra vez insistían en vivir una vida muy ligera, muy carnal. Entonces Pablo les habla y les amonesta y les dice que era tiempo de que dejaran conductas egoístas, conductas arrogantes. Y esas conductas habían plagado la iglesia y escuchen, estaban provocando división. Por eso es muy importante que nosotros los que predicamos podamos predicar o debamos predicar lo que dice la Biblia, no solapar el pecado. ¿Sí? Entonces Pablo les habla y les dice, ya es tiempo, dejen esas conductas egoístas, dejen su conducta arrogante, porque eso solamente está provocando división en la iglesia. Entonces les escribe Pablo para que ellos consideraran la posibilidad de caminar por ese camino más excelente, que era precisamente uno de los fundamentos, era caminar en el amor de Cristo, en la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo, quiero decirles, que está fundamentada en el amor. Por amor fue que Jesús vino a este mundo. Por amor dio su vida. Y fue un amor incondicional. Y si ese amor incondicional fue manifestado para nosotros, bueno, la consecuencia es que también nosotros debemos ser intencionales en manifestarnos el amor mutuo. ¿De qué nos sirve decir que somos cristianos y odiar al hermano? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios, les está diciendo, así parafraseando, qué bueno que desean los dones y qué bueno que fluyen en ellos, pero háganlo con un proceder y una actitud correcta del corazón. Donde el proceder y la actitud correcta pues tienen que ver con el amor. Tiene que ver con la empatía entre unos y otros. Y ese amor en nuestro corazón, mis hermanos, debe de tener la preeminencia. No es negociable. Por amor yo debo hacer lo que debo, valga la redundancia. No lo que quiero, sino lo que debo. Y lo que la Biblia me enseña, que son uno de nuestros deberes, es amarnos unos a otros. Por eso el tema. A lo mejor usted dirá, hermano, ya nos ha hablado de eso una y otra vez. Bueno, pues por algo Dios está insistiendo. Y vamos a hablar lo que Dios dice que debemos hablar, no lo que a mí se me antoja o lo que la gente quiere que hablemos. Entonces, jóvenes, señoritas, hermanos, adultos, amar a Dios por sobre todas las cosas. Dije amar a Dios por encima de todas las cosas. Es transitar por un camino más excelente. No sé si están de acuerdo conmigo. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Yo compartí un mensaje, si no lo escuchó el miércoles, escúchelo por favor. Porque yo daba o hablaba del ejemplo de Abraham. Dios en su soberanía le puso una prueba a Abraham, una prueba más a Abraham. Una de las primeras pruebas que Dios le puso a Abraham fue: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Abraham obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Díganlo. Obedeció. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Pero como Dios siempre desea llevarnos hacia la madurez, cada vez más a madurar,
Dios le pone una segunda prueba, y esta segunda prueba es una prueba mucho más importante que la primera, porque la prueba a la que fue sometido Abraham fue la prueba del sacrificio de su hijo Isaac. Ahora, el asunto con esta prueba con Abraham sería que Dios no conocía el corazón de Abraham. Sí lo conoce. Acuérdense, uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero Dios quería que Abraham se diera cuenta dónde estaba su corazón. Entonces escuchen esto y no lo perdamos de vista, mis hermanos. Y yo lo decía el miércoles, las pruebas no se van a terminar. Las pruebas no se terminan. Lo que sí hace Dios es que en su gracia y en su misericordia nos da oportunidad de respirar, agarrar aliento, porque ahí viene la otra prueba. Entonces, posiblemente en este tiempo, en este día, estás en esa etapa de tomar tu aliento. Tómalo bien y agárrate de Dios, porque ahí viene otra prueba. Y regularmente, no es una doctrina, pero regularmente una prueba tras otra son pruebas que son cada vez más fuertes una de la otra. ¿Por qué Dios así trata con nosotros? Porque Él quiere cumplir sus propósitos en nosotros, ¿sí? Entonces, la segunda prueba que Dios le pone a Abraham es una prueba mucho más fuerte, que yo no sé si yo la cumpliría. Bueno, pero el punto que quiero resaltar es que la prueba que le estaba poniendo Dios a Abraham era para saber si Abraham amaba más a Dios o a su hijo Isaac. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿Abraham salió aprobado o reprobado? Aprobado. El Señor le pidió al hijo y Abraham le dijo, ahí está, Señor. ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a sacrificar al hijo? Porque amaba más a Dios que aún a su propio hijo, al hijo de la promesa. Entonces, cuando está listo Abraham para sacrificar al hijo, el Señor se le aparece y le dice, alto Abraham, ahora sé que me amas más que a tu hijo. Entonces, aquí hay un balance. Padres de familia, es importante amar a nuestros hijos, pero es más importante amar a Dios. Es importante amar a nuestros hijos, pero es más importante amar a Dios. Porque eso tiene que ver con caminar por un camino más excelente. Así es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano no es solamente todo color de rosa, gloria y felicidad. No. Porque luego hay quienes dicen y predican, incluso algunos, los cristianos no deben de sufrir. Si ustedes analizan la Biblia de Génesis, Apocalipsis, ustedes van a ver que el tema del sufrimiento es un tema recurrente por toda la Biblia, ¿sí o no? Todos los siervos de Dios, todos los que son hijos de Dios, experimentaremos una y otra vez el sufrimiento. Pero ese sufrimiento, o en medio de ese sufrimiento, debemos darle gracias a Dios. Porque es Dios en su soberanía usa el sufrimiento para formar nuestro carácter. No es de otra manera. Perdóneme, no le puedo decir que es de otra manera porque sería engañarlo. No, es a través del sufrimiento, es a través de las pruebas, es a través de las luchas. Ahora, hablando del sufrimiento, ¿a quién no le ha pasado que una de las dificultades principales que enfrentamos en medio del sufrimiento, aparte del sufrimiento mismo, es volcarnos hacia nosotros mismos? Imagínense por un momento, es posible que estás pasando por alguna etapa de sufrimiento en tu vida hoy. Y ya lo que estás sufriendo ya nos hace sufrir en sí mismo. Pero luego lo que hace el sufrimiento en nuestra vida
es volcarnos hacia nosotros mismos o ensimismarnos o enfrascarnos en el problema y en el sufrimiento, de tal forma que con esa tendencia de ensimismarnos en el sufrimiento, de enfocarnos en lo que estoy experimentando, escuchen esto, nos hace volvernos individualistas. Nos hace salir de nuestras realidades para enfocarnos en mi problema o en tu problema. En otras palabras, cuando estamos en medio de una situación aflictiva, todos corremos el riesgo o el peligro de caer en lo que se conoce como la trampa de la autocompasión. Y escuchen, la autocompasión hace que una persona, cristiana o no cristiana, ponga su mirada sobre sí misma, ponga su mirada sobre el problema, y es en ese sentido que corremos el peligro de llegar a experimentar una excesiva preocupación por nosotros mismos. Y esa excesiva preocupación por nosotros mismos nos lleva a desatendernos de la gente que nos rodea, que puede ser la esposa, puede ser los hijos o un hermano en la congregación. ¿Por qué? Porque estamos en un problema, estamos metidos en un problema y nos aislamos y decimos, traigo tantos problemas, y que nos olvidamos de la gente que me rodea. Incluso cuando eso sucede, hay padres de familia o madres de familia que se molestan. El papá luego se molesta con la esposa o con los hijos y le dicen así como en un tono de molestia, ahorita no me hables, ahorita no, que tú no sabes todos los problemas que yo tengo. Y entonces lastimamos a nuestros hijos, ofendemos a nuestros hijos. Y luego, ¿qué sucede? Los hijos empiezan a buscar soluciones en otros lados, incluso en lados equivocados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan enfrascados y ensimismados en nuestros propios problemas que se nos olvida que ya a nuestro lado está la esposa, están nuestros hijos, están los hermanos de la congregación a la que formamos parte, ¿sí? Así que, teniendo en mente todo esto, es sumamente importante que estudiemos el pasaje que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro. Él escribió 2 cartas, el apóstol Pedro. Pero en la primera carta, Pedro justamente está dirigiendo esta carta a cristianos, escuchen mis hermanos, cristianos de aquel tiempo, que Pedro escribió esta carta por ahí en el año 67, 65 al 68 después de Cristo. Ya desde entonces, Pedro les escribe a los cristianos de Roma, que estaban en Roma, les escribe porque ellos estaban pasando por un tiempo de mucho sufrimiento. No era sufrimiento en sí mismo así, simple sufrimiento, era mucho sufrimiento. Si vamos un poquito a ver el contexto histórico así de manera rápida, nos vamos a dar cuenta del sufrimiento que estos cristianos estaban experimentando. Resulta que Nerón, quien era el emperador de Roma, esparció la falsa idea de que los cristianos, que ya de por sí eran odiados, ellos habían incendiado la ciudad de Roma, cuando el que había incendiado la ciudad de Roma era el mismo Nerón. Pero en su orgullo y en su soberbia, él quería acabar con esa ciudad de Roma que en ese tiempo existía y hacer una nueva para que su orgullo y su soberbia fuera por encima de todo. Entonces manda quemar la ciudad de Roma, y resulta que los soldados, los romanos, los habitantes romanos se molestan, y Nerón ve la molestia y la incomodidad que hay en el pueblo y empieza a pensar, a tramar un plan. ¿Y saben a quién agarró de chivo expiatorio? A los cristianos de aquel tiempo. Y los culpa de que ellos habían sido los que habían incendiado Roma. Y se desata una persecución contra los cristianos de aquel tiempo, que Dios guarde la hora.
Pero era una persecución que tenía que ver con asesinatos, mis hermanos, con crueldad, con gente sanguinaria, ¿sí? Entonces, en medio de ese panorama, Pedro les escribe a estos cristianos, inspirado por el Espíritu Santo, y les escribe para alentarlos y fortalecerlos a seguir adelante. Y yo quiero que escuchen lo que Pedro les escribe en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 22. Yo quiero que no pierda de vista, estos cristianos estaban sufriendo quizá como tú estás sufriendo el día de hoy. Es más, es muy posible que tu sufrimiento no sea comparable con el sufrimiento que ellos estaban experimentando. Pero escucha las palabras que Pedro les escribe. Dice, primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, escuchen, para propósito, para un amor sincero. La Reina Valera dice, para un amor no fingido de hermanos. Por lo tanto, en ese amor sincero, en ese amor no fingido, ámense unos a otros. Y no solamente ámense, sino ámense de una manera entrañable y de corazón puro. Entrañable. Esta es una palabra muy interesante que necesitamos comprenderla y entenderla. Porque el amor que Dios quiere que nos manifestemos como padre hacia los hijos es un amor entrañable. Papá y mamá amando a los hijos de una manera entrañable. Y los hijos amando a papá y a mamá de manera entrañable. Y todos amando a Dios de manera entrañable, de corazón puro. Pero también todos, así como amamos a Dios, también amarnos de manera entrañable y de corazón puro unos a otros. Ese es el llamado de Dios, mis hermanos. Imagínense ustedes cómo está Dios allá sentado en su trono. Yo a veces cierro mis ojos y pienso de una manera, pues en mis limitaciones, y veo a Dios sentado ahí en su trono viendo a su iglesia en el mundo entero. Vean ustedes cómo en el día de hoy la iglesia de Cristo está tan dividida como nunca antes. Por diferentes razones, dividida por especulaciones personales, por creencias personales, por doctrinas personales, por tantas cosas, por pleitos, por tantas cosas. La iglesia de Cristo en la actualidad está tan dividida. Y Dios, ustedes ¿cómo piensan que está el corazón de Dios? Está dolido. Así como cuando nosotros como padres vemos que nuestros hijos se pelean entre ellos, porque esta es una realidad que sí sucede. No podemos decir, no, mi familia es la familia perfecta. No existe eso, mi hermano. No somos perfectos, pero sí debemos de vivir una vida cristiana genuina, ¿sí? Buscando amar, buscando aplicar lo que dice Dios en nuestra vida. Pero fíjense cómo, así como en una familia local, los hermanos se pelean, unos se mienten, se dicen una cosa y otra, se acusan, etcétera. Así mismo es en el cuerpo, en la familia de Dios. Y a nosotros como padres nos duele. ¿Sí o no, padres de familia? Por lo menos a mí me duele. Es que, oye, no somos de palo. Somos de carne y hueso. Hombres, mujeres de carne y hueso en quien Dios puso sentimientos y emociones. Entonces, todo eso, hijos, necesitamos corregir nuestras conductas y caminar por un camino más excelente. Dejemos a un lado las peleas, dejemos a un lado las contiendas, vivamos para Dios. Estos hermanos a los que Pedro les escribe, escuchen esto, mis hermanos, literalmente estaban experimentando o estaban teniendo experiencias muy crudas
muy crudas de lo que implica vivir en un mundo caído que aborrece el evangelio. Mis hermanos, les tengo noticias. Vivimos en medio de un mundo caído que aborrece el evangelio, y si aborrecen el evangelio, aborrecen a los cristianos. ¿Ya te habías dado cuenta de eso? Este mundo no nos quiere, pero qué bueno, porque este mundo no es mi hogar. Aquí en este mundo estamos como extranjeros y peregrinos. Yo no soy de este mundo, no quiero ser de este mundo. Mi morada final está con Él por toda la eternidad. Es allá donde yo quiero estar. Esa es mi esperanza. Esa debe de ser tu esperanza. Esa debe de ser mi esperanza. Ese debe de ser lo que sembremos como esperanza para nuestros hijos. Este mundo no es nuestro hogar, mis hermanos. Si nos damos cuenta también, no solamente por toda la Biblia, el tema del sufrimiento es recurrente. El mismo apóstol Pedro, en su primera carta, el sufrimiento lo tiene como también un tema dominante en esta primera carta. Por ejemplo, voy a leer rápido algunos textos. Primera de Pedro 1:6. Dice Pedro: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Otra versión dice: porque es necesario que por un poco de tiempo seáis afligidos con diversas pruebas. No una, con diversas pruebas. Y las pruebas vienen de diferentes formas y maneras. Una prueba puede venir a través de una enfermedad, una prueba puede venir a través de una necesidad económica, una prueba puede venir a través de la rebelión de nuestros hijos, una prueba puede venir a través de la traición del esposo para con la esposa o la esposa para con el esposo. Pueden venir de diferentes formas las pruebas, pero dice aquí Pedro: sino que por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Lo cual significa que en medio de la prueba, la aflicción de la prueba, pues podemos tú y yo, o debemos tú y yo, regocijarnos en el Señor. No es fácil predicarlo, o mejor dicho, es fácil predicarlo, no es fácil vivirlo, ¿verdad que no? Bueno, el apóstol Pedro les está escribiendo a estos cristianos que estaban siendo crudamente y literalmente perseguidos. Imagínense cómo estaban ellos recibiendo esta carta. A lo mejor más de alguno dijo: oye Pedro, es que tú no estás en nuestros zapatos. Es como cuando Santiago también les escribe a los cristianos de la iglesia en Jerusalén y les dice: regocijaos o regocíjense cuando os halléis en diversas pruebas, también les dice. Porque cuando estamos en una prueba, lo que menos surge es un gozo y un regocijo, ¿verdad que no? No, hay aflicción. Pero el llamado es a gozarnos en Él, a poder experimentar de su presencia ese gozo que nos permite regocijarnos en medio de las pruebas. En 1 de Pedro capítulo 4 seguimos viendo cómo el tema dominante está en la primera carta de Pedro. 1 de Pedro 4:12, mire ahora lo que les dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Otra versión en la cual se lee mucho más claro este texto dice: hermanos amados, no se sorprendan del fuego de las pruebas, ya que es algo cotidiano en la vida de un cristiano. ¿Quién puede entender este concepto de las pruebas? Solamente los que conocemos a Dios o los que conocen a Dios. Alguien que no conoce a Dios, cuando está en medio de una prueba, quiere acabar con la prueba. O cuando está en medio de una prueba, la tendencia es a refugiarse en las cosas de este mundo, en las drogas, en el alcohol, en el sexo,
y algunos, cuando se dan cuenta que todo esto no satisface, dicen: pues no puedo superar la prueba, sigo con la prueba, a pesar de que me drogo, a pesar de que tomo, a pesar de que esto, sigo con la prueba, y mejor se quitan la vida. Pero los que entendemos el principio de Dios, podemos discernir lo que dice Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios. Entonces dice Dios: no te sorprendas del fuego de la prueba, porque esto es algo cotidiano en la vida de un cristiano. ¿Sí o no? Así que no nos sorprendamos, mis hermanos. En 1 Pedro 5:9, hablando el apóstol Pedro acerca de los ataques de Satanás, cuando dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice: resistan los ataques del diablo. Resístanlos. Escuchen, no dice repréndelo y átalo. ¿Verdad que no dice así? Porque hay una doctrina ahí de la guerra espiritual tan desequilibrada, que vamos a atar al diablo. No, mis hermanos, al diablo hay que resistirlo. ¿Cómo? Firmes en la fe, creyendo en el Señor, confiando en el Señor. Él es indescriptiblemente confiable, porque Él es Dios, Él es soberano, Él es poderoso, Él tiene toda la autoridad. No pasa nada en nuestra vida si Dios no lo permite. Pero a veces eso se nos olvida y pensamos que a Dios nos le escapamos de la mano. Eso es mentira del diablo, mis hermanos. No puede suceder nada en nuestra vida si Dios no lo permite. Dios le dijo a Satanás cuando tuvo un encuentro ahí con Dios, le dice Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y siguiendo el camino de la piedad? ¿No lo has considerado? Dice: ¿acaso teme Job de balde? ¿Que no lo has rodeado, no lo has cercado con una protección divina? Pero quítale esa protección divina y vas a ver si no blasfema contra ti. Y le dice Dios: bueno, ve y haz lo que tienes que hacer, pero no toques su vida. Si alcanzan a ver cómo Dios en su autoridad le dice: haz lo que tengas que hacer, pero no toque su vida. Dios no le dio permiso de tocar la vida para matar a Job. ¿Quería Satanás matar a Job? Sí, lo quería matar. Mató a sus hijos, mató a sus pastores, mató a todos los animales que tenía, pero no pudo tocar la vida de Job, porque Job seguía con una protección divina de parte del Señor, como la protección divina y el cuidado que Dios tiene para nosotros todos los días. Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces eso nos hace falta creerlo y confiar en eso, mis hermanos. Por eso tenemos problemas. Entonces dice Pedro: resistan al diablo, resístanlo con fe, confíen siempre en Dios. Dice la Biblia de las Américas: confíen siempre en Dios, nunca duden de Él. Nunca dudes de Dios. ¿Saben que la duda es una de las armas favoritas de Satanás? Si Satanás logra poner un pensamiento de duda en nuestra mente y en nuestro corazón, estamos en problemas. Porque luego decimos: Señor, mi hijo está en problemas, mi hijo está en rebelión, mi hijo está desenfocado de tus caminos. Y el Señor nos dice: confía, yo voy a cambiarlo, yo voy a hacer mi obra en él, yo voy a cumplir mi propósito en él. ¿De veras, Señor? ¿De veras, Señor? Como aquella mujer que tenía un problema en su mano, tenía su mano así encogida. Y oraba todos los días: Señor, sana mi mano. Señor, quiero. No podía levantar sus manos para adorar al Señor. Y entonces le rogaba al Señor todos los días: Señor, sana mi mano. Por favor, vuélveme nuevamente a que mi mano funcione. Y un día, de manera milagrosa y sobrenatural,
clamando ella al Señor, la mano se le estira y dice, y en cuanto la mujer se ve la mano, dice, wow, no lo puedo creer, y se le volvió a encoger la mano. ¿Se fijan hasta dónde nos lleva la incredulidad? A veces dudamos, pero dice Pedro aquí, hay que resistir los ataques del enemigo. ¿Vienen los ataques del enemigo? Sí, sí vienen. Y van a seguir viniendo, porque el enemigo es astuto, porque el enemigo es insistente. Dice, pero resístanlo, confíen siempre en Dios, nunca duden de Él. Sigue diciendo, versículo 9, ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. No pienses que tú eres el único que sufres. No lo pienses. Todos, muchos seguidores alrededor del mundo están sufriendo quizá un sufrimiento mucho peor que el que tú estás experimentando. Entonces debemos estar muy conscientes que mientras estemos en esta tierra, escuchen mis hermanos, ningún lugar en esta tierra, por más paradisiaco y celestial que parezca, estará libre del sufrimiento. A lo mejor tú puedas decir, me voy a ir a Hawái, allá no hay sufrimiento. O me voy a ir a Bora Bora. Donde quiera que vayamos, vamos a experimentar sufrimiento. De hecho, el mismo apóstol Pedro, unos meses más tarde, después de haber escrito sus 2 cartas, Jesús ya le había advertido que él iba a morir, pero iba a morir por la causa. Y él iba a morir, y él decidió, iba a morir crucificado. Él decidió, porque no se sintió digno de morir como el maestro, él decidió morir boca abajo. Pero ese mismo Pedro que estaba alentando y consolando a los hermanos que estaban siendo perseguidos en Roma, ese mismo Pedro murió víctima de esa misma persecución de Nerón y murió aproximadamente en el año 67-68 después de Cristo. Pero también él murió a causa del sufrimiento que no solamente los cristianos estaban experimentando, sino los líderes religiosos, como lo era Pedro, un predicador del evangelio. También Pedro experimentó el sufrimiento. Sin embargo, es el mismo Pedro quien ahora está animando a los hermanos, escuchen, amarse unos a otros con un amor sincero, con un amor no fingido, con un amor entrañable. Así que, mis amados, esta, como todas las enseñanzas de la Biblia, es sumamente importante, especialmente en el tiempo en el que nos tocó vivir, en medio de una sociedad, de una condición moral tan degradante en la que está viviendo este mundo en la actualidad. Y el llamado, escuchen hermanos, el llamado para nosotros en el día de hoy es a amarnos unos a otros, y no solamente amarnos unos a otros, papá amando a la esposa, papá amando a los hijos amando a los padres, no solamente amarnos unos a otros, sino cuidarnos los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Amarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros y no cuidarnos los unos de los otros, que luego en la práctica eso está sucediendo. Yo no sé si ustedes sabían o se habían dado cuenta, pero estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Y esa guerra es mejor lucharla con Cristo que sin Cristo. Es mejor luchar la guerra espiritual y enfrentar la guerra espiritual con las armas de nuestra milicia, que no son carnales. No son carnales. Dice Pablo a los Corintios, son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que no podemos ignorar, mis hermanos, el sufrimiento de los cristianos y poder decir, no, pues es que los hermanos no saben en medio de cuántos problemas yo estoy viviendo. Pues a lo mejor no sabemos tus problemas, pero eso no significa que por causa de tus problemas tú te vas a enfrascar en tus problemas y nos vamos a olvidar de los demás.
De hecho, tenemos que pensar en la obra que Dios ha hecho en nosotros los creyentes para que podamos entonces entender y tener la convicción de que todos los nacidos de Dios tenemos la capacidad dada por Dios para amarnos unos a otros. Los problemas en la vida, hay problemas que nosotros podemos y debemos darle solución, pero hay muchos problemas que luego vienen a nuestra vida que nosotros no sabemos cómo resolver. Solamente Dios. Hay que darle oportunidad a Dios que Él lo resuelva, que lo saque a la luz, lo que tenga que sacar a la luz. Tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿sí o no? Amarnos los unos a los otros. Ahora, vuelvo a repetir lo que ya dije, es fácil predicarlo. Ay, sí, hermano, qué fácil se le hace decir, ámense los unos a los otros. Sí, es fácil predicarlo y no es tan fácil vivirlo, pero precisamente ese es nuestro desafío. Ese es nuestro desafío, el desafío que tenemos que enfrentar, porque en la práctica lo que luego se ve y lo que luego se experimenta no es amor fraternal. No es amor fraternal. A veces en la práctica lo que se experimenta es una indiferencia, insensibilidad. A veces lo que se practica en lugar del amor fraternal es juicio, contiendas, resentimientos. Me la hizo y me la va a pagar. Hermanos, necesitamos caminar por un camino más excelente, o andar, mejor dicho, por un camino más excelente. ¿Sí o no? Así que lo que yo quisiera que en los minutos que me quedan, que pudiésemos usted y yo valorar la obra que Dios ha hecho en nosotros, y es esa obra que Dios ha hecho en nosotros que nos capacita para amarnos unos a otros. Sí podemos amarnos unos a otros como somos. Porque luego levantamos barreras entre nosotros y decimos, a este sí lo amo, a este también, y a aquel no, me cae mal, no lo soporto. Ay, qué actitudes tan feas son esas, hermano. Qué feo, eso no es de un cristiano. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Bueno, esto significa, pues Él nos ha salvado, ¿no? Ahí está el punto. Él nos ha salvado, Él nos ha rescatado. Nuestra vida iba a una eternidad sin Cristo. Ahora, el poder entender la obra que el Señor hizo en nosotros nos hace no enfocarnos en nuestro deber de amarnos unos a otros. No. Primero tenemos que enfocarnos en la obra que Dios ha hecho en nosotros los creyentes y luego enfocarnos en amarnos unos a otros. Porque ¿cómo alguien puede amar a otros cuando estamos experimentando un montón de problemas y aflicciones en la vida? Lo podemos hacer una vez que entendemos lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso es de lo que está hablando precisamente el apóstol Pedro. Repito otra vez el texto, 1 de Pedro 1:22. Dice, puesto que en obediencia a la verdad, os habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, de amor fraternal. Dice amor fraternal. Este amor fraternal, o la palabra fraternal, es la palabra del griego Filadelfia, que habla de un amor fiel, un amor de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, no de amor fingido. Ya hemos hablado de eso, que luego se da. Sí, te amo mientras pueda sacar algún provecho de ti. No, ese no debe de ser. No es el amor fiel, no es el amor fraternal. El amor fraternal se manifiesta
en base a un amor sincero, transparente, sin máscara, sin hipocresía, con un corazón puro. Así que podemos amarnos unos a otros con el tipo de amor que Pedro describe, que es sincero, que es no fingido. Escuchen, porque primero Él purificó nuestras almas. Esa es la clave. Él ha purificado mi alma. Ahí en el alma están los sentimientos, están las emociones, ahí está la voluntad, ahí está el corazón. ¿Qué significa esto? Que hay algo tan profundo que solamente Dios puede hacer, y Él lo puede hacer solamente en el ser interior. Nuestro ser interior ha sido restaurado porque Dios restaura al hombre, a las personas. Dios nos restaura de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y Dios ha restaurado nuestro corazón. Esto con el fin de procurar funcionar de acuerdo a como Dios creó al hombre en el principio, de acuerdo a como Dios creó al hombre cuando lo creó y salimos de fábrica, antes de que el pecado entrara a nosotros. Es decir, antes de Génesis capítulo 3, Adán y Eva amaban profundamente a Dios, y por ese amor que le manifestaban a Dios, se amaban el uno al otro con un amor sincero, con un amor entrañable. Y yo dije al principio que amar a Dios por sobre todas las cosas es transitar por un camino más excelente, y como consecuencia de ello podemos, y nos es un deber, amarnos unos a otros, que eso también es caminar por un camino más excelente. Y en el principio, si ustedes van al principio, allá en el Génesis, Adán y Eva, entre Adán y Eva no había pleitos, ¿verdad que no? ¿O sí había pleitos? No había pleitos. Es más, no había esa mirada lujuriosa, esa mirada malvada, perversa, que luego surge en la mirada del hombre en nuestros días. En el principio no había resentimientos entre Adán y Eva, no había celos, no había contiendas, no había sospechas. ¿Dónde anda Eva? Me parece como que anda haciendo esto. No. Ni Eva decía, ¿dónde está Adán? ¿Dónde está Adán? Me parece que está haciendo esto. No. La relación entre Adán y Eva, escuchen, era una relación perfecta. ¿Cómo era la relación? Era una relación perfecta. Bueno, todos sabemos que entró el pecado, y entonces en ese sentido se corrompió el asiento mismo de nuestra personalidad. Es decir, nuestro corazón se corrompió, se echó a perder. Y a partir de ahí, el corazón ya no fue un corazón puro. Se volvió, como dice Jeremías, un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, porque se mezcló en el corazón la rebelión, la amargura, el resentimiento y todo eso. Y eso es y ha sido desde entonces el principal problema del ser humano. Es decir, la fuente de nuestro ser interior se corrompió. Yo lo decía hace unos días atrás, el problema principal del ser humano no es tener dinero para resolver sus problemas. Porque luego la gente dice, si tuviera dinero, si yo fuera millonario, pudiera hacer esto, pudiera resolver esta situación. ¿Quién te puede dar con dinero la paz de Cristo que mora en nuestro corazón? ¿Quién te la puede dar? ¿El dinero? No, escuchen esto, jóvenes. El dinero se necesita el dinero, por supuesto que se necesita el dinero para suplir nuestras necesidades, ¿verdad que sí? Para eso trabajamos, pero el dinero no lo es todo. Es increíble, yo a veces me sorprendo, yo digo, ¿cómo hay hermanos tan afanados en buscar las riquezas de este mundo? Y Jesús dijo, no hagan riquezas terrenales, porque en esas riquezas terrenales la polilla y el orín las corrompen. Hagan riquezas celestiales. Allá las riquezas celestiales ni el orín ni la polilla los van a corromper, van a permanecer. Ahí debe de estar nuestra mirada, jóvenes. Tu mirada debe de estar en Cristo, no en la tierra.
tampoco en el dinero. El dinero no da la felicidad. Lo que da la paz, lo que da el gozo, lo que da la felicidad es Cristo en nuestro corazón y nada más que Él. Así que el problema primordial del ser humano no es tener más dinero. El problema primordial del ser humano es la salvación. ¿Qué es? La salvación. Y resulta que esa salvación, Dios, como es nuestro proveedor, como lo enseñaba el miércoles, que es nuestro proveedor, esa salvación ya no la ha provisto en la persona de Jesús. ¿Cuántos ya son salvos? Es posible que haya alguien aquí que todavía no experimenta esa salvación. Hoy es el día de salvación, joven, señorita, adulto que estás aquí. Hoy es tu día de salvación. Si puedes creerlo. Si quieres seguir con tu mirada en este mundo, el fin de este mundo no te va a llevar a una eternidad con Cristo. Si alguien decide vivir por los caminos de este mundo, tu destino eterno no es el reino de los cielos, es el infierno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Sí. Así que la buena noticia es que Dios es el único que purifica el corazón. Y escuchen esto, Dios purifica el corazón no con mediación de métodos basados en la psicología o en la concentración mental o en la confesión positiva. No, como luego enseñan, tú confiesa y decláralo. Yo soy exitoso, yo soy feliz. Y esas personas que luego se autodenominan como exitosos y felices, viven más desgraciados que cualquier cosa, porque no conocen al Señor, no tienen la gracia. Se oye fuerte la palabra, pero no tienen la gracia que tú y yo tenemos, que es la gracia de la salvación. Por eso viven en desgracia. Escuchen esto, mis hermanos, esta es la verdad que tú y yo necesitamos abrazar en nuestro corazón y tenerla muy bien grabada en las tablas de nuestro corazón. Dios purifica nuestro corazón por mediación única y suficiente del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Nada más. Nada más. Esa es la verdad del evangelio que nadie puede refutar. ¿Para qué? Para entonces en ese sentido revertir y neutralizar el impacto del pecado en nosotros. Escuchen esto, jóvenes y señoritas, si tú no vienes al Padre a través de la mediación de Cristo, estás condenado, perdóname que lo diga de esta manera, a una eternidad en el infierno. Se oye fuerte, pero esa es la verdad. Mira cómo inicia el apóstol Pedro su primera carta. Vamos a 1 de Pedro 1:1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Ahí estaban siendo dispersos, iban en una dispersión. En el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Escuchen cómo dice, para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas. Así que lo que Pedro dice es que fuimos purificados primero para obedecer, y no por causa de nuestra obediencia, porque cuando venimos a este mundo no venimos siendo obedientes, venimos en contra de la obediencia. En otras palabras, no es por obedecer a Dios que fuimos purificados porque nacimos en desobediencia, sino más bien por el hecho de haber sido purificados primero y limpiados de nuestros pecados, es que ahora tú y yo somos capacitados para obedecer a Jesús y obedecer a su palabra, porque Él nos purificó. Escuchen esto, jóvenes. Obedecer a Jesús implica obedecer a papá y a mamá. Obedecer a Jesús implica que obedezcas también a tu papá y a tu mamá.
Pero es que usted no sabe cómo es mi papá. No sé ni me interesa. Bueno, sí me interesa. Porque sí, también a veces como padres somos crueles, somos malos. A veces no logramos entender a nuestros hijos, ayudarlos, aconsejarlos, estorbarles, amarlos. Pero eso no significa que tu hijo te vas a rebelar con ellos. No. Es que usted no conoce a mi papá es así, es así. Pues puede ser así, pero ¿sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice obedecer a vuestros padres en todo. Eso es lo que dice la Biblia, en todo. Como es tu papá, como es tu mamá. Y a los padres, escuchen esto, padres. También el Señor nos habla y nos dice, padres, no provoquen a ir a sus hijos. No los provoquen. Es que eres esto, eres aquello, eres malo, eres rebelde. No, miren, la mejor manera de contrarrestar la mentira es hablando la verdad. Ya sabemos que nuestros hijos y nietos, especialmente al no ser nacidos de nuevo, ya sabemos que la tendencia va a ser a la desobediencia, ¿verdad que sí? Eso no es difícil entenderlo. Su tendencia va a ser a la desobediencia. Mientras no tengan la experiencia del nuevo nacimiento, puedes esperar cualquier tipo de rebelión y desobediencia por parte de tus hijos. O los hijos pueden esperar cualquier parte de rebelión por parte de papá y de mamá cuando no han nacido de nuevo. Pero ya nacidos de nuevo, nuestra tendencia debe de ser a la obediencia. ¿Sí? La conversión a Cristo nos hace reconocer que andábamos por un camino inadecuado. ¿O es posible que alguien aún no anda por el camino del Señor y anda por un mal camino? Pero el deseo de Dios es que todos transitemos por un camino más excelente, y ese camino más excelente se llama salvación. El camino de la salvación. Si tú ya recibiste la salvación, gloria a Dios, camina por Él, avanza en Él, permanece en Él, enfócate en Él, hasta terminar la carrera, hasta el final, hasta la muerte. Este mundo procurará seguir distrayéndonos. Hay muchos factores de distracción que este mundo está ofreciendo a los jóvenes, a los adultos. Pero tú y yo necesitamos mantener nuestra mirada en Cristo. No va a ser de otra manera. Porque si desvías tu mirada te vas a hundir, como se hundió Pedro cuando Jesús le dijo, ven, camina sobre las aguas. Pedro comenzó a caminar en fe. La vida del cristiano se vive por fe, no por lo que se ve. El justo por la fe vivirá. Pero en cuanto nos desenfocamos del autor y el consumador de la fe, nos hundimos en nuestros problemas, en nuestros conceptos, en nuestros pensamientos, en nuestros propios caminos. Y esos caminos humanos no nos van a llevar al camino de la eternidad, nos van a llevar al camino de la perdición. Debemos de reconocer que Cristo murió en la cruz no solamente para librarnos de todos nuestros pecados, sino también para librarnos de la esclavitud del mismo pecado. ¿Por qué alguien sigue esclavo de algún pecado? ¿Qué acaso Cristo no nos libró ya de los pecados? Sí, ya nos libró de todos nuestros pecados, pero el residuo del pecado todavía está en nosotros. Ya no nos controla, no nos debe de controlar. Ahí está el pecado, pero justamente ahí está la lucha del cristiano contra esta naturaleza humana.
Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto quiere decir que debemos luchar contra el pecado y a veces no nos es muy fácil amarnos unos a otros, porque luego levantamos barreras y decimos, no, es que él me hizo esto, es que él me hizo aquello, es que me traicionó en el pasado, es que me dijo esto, habló de mí, me difamó esto. Bueno, el principio de Dios es amarnos unos a otros porque Él ya nos ha purificado. Esto quiere decir que tú y yo estamos en la capacidad, después de habernos Él purificado, para amarnos y cuidarnos los unos a los otros, porque Jesús ya quitó el obstáculo o la barrera que impedía amarnos, fue removida por Cristo. Así que ahora ya no hay excusa. Ya no hay excusa para no amarnos, para no respetarnos, para no cuidarnos los unos de los otros. Ya no somos esclavos del pecado. Pablo a los Gálatas les escribió y les dijo en Gálatas 4:7, así que ya no sois esclavos, sino hijos. Ya no eres esclavo, la palabra clave es ya no. Ya no eres esclavo. Di conmigo, ya no soy esclavo, ahora soy un hijo. Y si hijos, también herederos con Cristo, coherederos, herederos de Dios por medio de Cristo. Los que aún son esclavos del pecado, escuchen, se odian. Ese odio los lleva al resentimiento. Y ese resentimiento genera pleitos, genera contiendas. Y muchas de esas contiendas, en el caso de una familia, a veces esas contiendas terminan en divorcio. O peor, a veces esas contiendas en una familia terminan en la muerte también. Ay, qué feo. Dice entonces, termino con esto porque vamos a orar. Dice Pedro, 1 de Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad habéis sido purificados en vuestra alma para el amor sincero de hermanos. Ahora ámense unos a otros, pero ámense entrañablemente de corazón puro. En otras palabras, y termino con esto, fuimos purificados para amarnos los unos a los otros, ¿sí o no? Vamos a orar, mis hermanos, necesitamos orar. Yo quiero pedirles que se pongan de pie todos, se junten por familias. Hagan un círculo por familias, papá, mamá. Si no está tu esposo aquí, júntate con tus hijos si están aquí. Si vienes solo, si quieres, puedes juntarte con alguien y pedirle que ore por ti. Pero vamos a hacer, si quieren salirse de sus lugares para hacer un círculo, pueden hacerlo, pueden venir aquí al frente, pero tómense de las manos, tomados de las manos, haciendo un compromiso, un pacto de amor, un pacto de fidelidad y poder decir, voy a rodearme y estas manos que están unidas aquí, simbolizando unidad. Eso, la Biblia dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Vamos a ligarnos los unos a los otros como familia. Cierren su círculo ahí en su familia, cierren su círculo. Cierren el círculo de tal forma que no haya ninguna mentira del enemigo, que no haya nada que pueda penetrar su casa. Y empiezan a orar unos por otros y a decir, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Quieren hacerlo? Hagámoslo. Oremos juntos, Padre. Aquí estamos como familia, como tu familia que somos en esta congregación, Señor. Queremos orar, estamos orando los unos por los otros, Señor. Y estamos pidiendo, Señor, tu gracia, tu amor, tu fidelidad, Señor. Tú nos has purificado, Señor. Tú nos has lavado de todos nuestros pecados, Señor. Nos has lavado
para poder amarnos los unos a los otros. Empiecen a orar, no se distraigan, oren los unos por los otros como familia. Encierren su círculo ahí y papá ora por tu esposa, ora por tus hijos, y los hijos oren por el papá, el esposo ore por la esposa ore por su esposo, y algunos aquí vengan y oren orando unos por otros, y pidamos al Señor que venga paz, que venga unidad, que venga gozo, que venga el amor fraternal. Señor, en el nombre de Jesús, tú nos has hablado y nos has hablado claro, Señor, que nuestro llamado es amarnos unos a otros. Perdónanos, Señor, si en medio de nosotros se han levantado contiendas, si en medio de nosotros se han levantado pleitos, Señor, por favor, perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Yo oro por mi esposa, oro por cada uno de mis hijos, oro por mis nietos, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por ellos, Padre, para que tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor, esté con ellos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, unos por otros, aquellos que están experimentando por algún tiempo de sufrimiento, Señor, fortalece, consuela, da fuerza, Señor, al cansado, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, queremos ser familias fuertes, Señor, que podamos sostener, Señor, espiritualmente tu evangelio, Señor, el evangelio de la verdad, Señor. Y el evangelio de la verdad habla que nos amemos unos a otros, Señor, con un amor fraternal, con un amor entrañable, con un amor sin fingimiento, con un amor sincero, Señor. Perdónanos si en nosotros se ha levantado la hipocresía, pero hoy esas barreras son derribadas en el nombre de Jesús. Y yo decido amar a mi esposo, y yo decido amar a mi esposa y amarlos sinceramente. Yo decido amar a mis hermanos en Cristo y amarlos sinceramente, fraternalmente, con un corazón puro. Señor, guárdanos, protégenos, Señor. Levanta en esta casa un vallado de protección divina alrededor de cada familia, como lo hiciste con tu siervo Job, Señor, a quien Satanás no tuvo la autoridad para hacer nada. Señor, en el nombre de Jesús, que cada familia representada en esta casa, Señor, goce de una protección divina, donde el enemigo no pueda penetrar ninguna mentira, ninguna duda, ningún pleito, ninguna contienda, ninguna adicción pueda penetrar en el nombre de Jesús. Señor, queremos ser un pueblo santo para ti. Dile al Señor: Señor, mi familia y yo, como esta familia de casa, queremos ser un pueblo santo para ti, porque tú eres santo, Señor. En el nombre de Jesús queremos ser familias consagradas para ti, Señor. Llévate el pleito, Señor, llévate la rencilla, llévate los celos, Señor, llévate la indiferencia, en el nombre de Jesús. Y a cambio de eso venga de tu amor en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, tu bendición para cada familia de esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguna familia, Señor, está siendo atentada contra la división, Señor, en el nombre de Jesús, llévate los pleitos en el hogar y venga la paz y venga la unidad, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, perdónanos. Si tienes que pedirle perdón a tus hijos, papá, dile: perdóname, hijo, perdóname, esposa, o la esposa, pídele perdón a tu esposo y dile: perdóname, no me he sometido a ti, pero hoy decido honrar a Dios con mi vida. Hoy decido caminar por un camino más excelente en el nombre de Jesús. Fuera la indiferencia, fuera el egoísmo, fuera la soberbia en el nombre de Jesús, fuera el orgullo en el nombre de Jesús. Y venga la paz, venga la unidad, venga la armonía, venga la humildad de corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Haz florecer esta obra, Señor. Haz florecer tu obra en mi casa, Señor. Haz florecer, Señor, tu obra en esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mis nietos, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y oramos, Señor, que ninguna arma forjada del enemigo contra ellos prospere en el nombre de Jesús. Oramos, Señor,
que seamos librados del pecado, de la maldad de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sellamos tu palabra en nuestro corazón, Señor, y que esta palabra no regrese vacía, Señor. Que esta palabra, Señor, quede ahí bien grabada en las tablas de nuestro corazón, Señor, y que podamos poner todos los días, Señor, que podamos poner tu palabra por obra, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición y tu protección divina para cada familia, para cada matrimonio, para cada joven, para cada señorita, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y que en todo seas tú glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por ministrarnos, Señor. A ti la gloria y la honra, Señor, siempre, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, no perdamos esto que el Señor nos ha dado en esta hora. No lo pierdas. No permitas que el enemigo te robe esa paz. No permitas que el enemigo te robe esa palabra en tu corazón. Pongámosla por obra y vivamos para honrar a Dios, amándonos unos a otros con amor fraternal, con amor sincero. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.